En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas comentaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Nos acercamos a lo que la Iglesia denomina el final del tiempo ordinario. Si Dios quiere, dentro de 3 domingos comenzaremos el tiempo de preparación para la Navidad, que recibe el nombre de tiempo de Adviento. En las últimas semanas de este tiempo ordinario, la Iglesia siempre nos habla de lo que los mayores denominaban en latín novísima, es decir, las realidades del más allá. Porque un cristiano sabe que tiene cuerpo y alma, y que el alma es la parte inmortal del ser humano. Y como nos recordaba la segunda lectura, un cristiano cree en la vida eterna y sabe, porque así se lo han enseñado, que gracias a Cristo la muerte no es el final, sino que gracias a la victoria de Jesús, que venció a la muerte resucitando y convirtiéndose por tanto Cristo en puente que nos da acceso al encuentro con Dios, a la vida eterna, gracias a Cristo la muerte no es el final. Después de la muerte pasamos al encuentro con Dios, previo paso por el juicio personal al que cada uno tiene que ir y donde seremos examinados del amor, de cómo hemos acogido la fe y por lo tanto de cómo esa fe se ha visto plasmada en nuestra vida y en nuestras obras, es decir, en el comportamiento que hemos tenido en el mundo, tu trabajo, tu familia, con tus amigos. ¿Cómo has vivido? ¿Has dado razón de tu fe? ¿Tu fe ha iluminado tu vida y por lo tanto te ha hecho comportarte de una manera determinada? Entonces el Señor te dirá que pases a su banquete. Antes de abordar el núcleo esencial del Evangelio, creo que es necesario primero responder a una pregunta. ¿Por qué el Señor pareciera que predica el egoísmo? ¿Por qué habla de unas necias y unas sensatas? Las doncellas necias fueron aquellas que no tenían aceite. Las sensatas sí fueron previsoras y sí lo llevaban. Y sin embargo, cuando las necias que habían olvidado el aceite piden colaboración, caridad a las sensatas, ¿cuál es la respuesta de las sensatas? Por si no hay bastante para nosotras y vosotras, mejor os vais a la tienda a comprarlo. Y entonces llegó el esposo y no estaban las necias, porque se habían marchado a comprar el aceite. ¿Por qué el Señor pone como ejemplo a las sensatas y, sin embargo, las sensatas no comparten? Porque la salvación, que es un don de Dios y que es un regalo inmerecido y gratuito, ninguno de nosotros puede tener méritos para hacerse acreedor de la salvación, sino que es un regalo que Cristo nos da muriendo por nosotros en la cruz. Él nos libera del pecado entregando su vida por nosotros, pero la salvación tiene que ser acogida
personalmente por cada uno de nosotros. Se comparte el amor, pero la fe es personal. Comunitaria, porque creemos en unas mismas verdades, pero tiene que ser vivida personalmente por nosotros. Tus buenas obras se notan en tu vida, en tu comportamiento, pero el día del juicio tus buenas obras no podrán servir al otro para salvarse. Dios te examinará personalmente. Es verdad que cuentas con un abogado defensor que es Cristo, pero Él te preguntará: ¿tuve hambre? ¿Me diste de comer? ¿Tuve sed? ¿Me diste de beber? ¿Cómo te has comportado? Lo que Jesús nos quiere enseñar no es a que seamos egoístas, sino a que aprendamos que el juicio final es un juicio personal y que por lo tanto en ese primer juicio personal, después vendrá Cristo en el final de los tiempos, donde todo será recapitulado, ese ya es el juicio universal, pero primero tiene lugar el personal. Ahí el Señor te va a examinar a ti personalmente, de otras cosas porque a lo mejor tu esposo, tu esposa, tus padres siguen vivos y el que ha muerto ha sido tú. Ese primer juicio es personal y el Señor te pedirá cuentas a ti. El amor que tengan tus padres, la caridad que practiquen tus familiares, no significa que tú puedas decir: es que tengo una tía monja que reza mucho por mí. La tía monja rezará por ti, ofrecerá sacrificios, pero el Señor te va a pedir cuentas a ti y por lo tanto te va a exigir que des fruto. Y esa es la parte esencial del Evangelio. En la parábola del sembrador, Jesús nos habla de cómo hay dos grupos de cristianos. Por una parte están los cristianos que reciben la semilla de la fe y donde esa fe da fruto, el 30, el 60 o el 100 por uno. Pero por otra parte hay otros que se dicen cristianos, pero cuya semilla de la fe no da fruto. Y explica Jesús que una parte de la semilla, cuando salió el sembrador a sembrar, cayó en terreno duro, al borde del camino. Lógicamente en ese terreno no puede germinar nada porque está pisado, porque está duro, porque no empapa la tierra, porque tampoco está abonado, no da fruto. Hay un segundo tipo de cristiano donde la fe ha caído en su corazón como cuando cae la semilla en terreno pedregoso, donde germina la semilla, pero como tiene tan poca tierra, en cuanto sale el sol, dice Jesús, se quema la semilla, se achicharra y entonces se seca. Y hay un tercer grupo de cristianos que tampoco dan fruto, donde la semilla cae en su corazón como si fuera entre zarzas. Y dice Cristo que al final las zarzas ahogan la semilla y tampoco da fruto. ¿Cuál es la explicación de estos tres tipos de cristianos que no dan fruto? Primero, el que tiene un corazón tan duro que solo viene a servirse de Dios, pero no a amar. Los fariseos eran así. Los fariseos cumplían la ley, no faltaban en el cumplimiento ritual de la Torá. Pero si había que tener misericordia, ya no. Si había que ayudar a un necesitado, ya no. Todo lo que les sacara de la zona de confort, de su cumplimiento, les parecía excesivo. ¿Y cuántos cristianos hay así? Que solo vienen, como decía Florentino, ¿no?, lo del madridismo sociológico que dijo Laporta y que Florentino hoy parece ser que ha dicho en la asamblea del Real Madrid. Hay mucho cristiano sociológico, pero que tiene el corazón duro como una piedra. No nace la semilla del amor a Dios. ¿Por qué? Porque solo busca a Dios por interés. Hay un segundo tipo, que es el que tiene su corazón como un terreno pedregoso. Dice Jesús que surge la semilla, pero que claro, tiene tan poca raíz y tan poco suelo bueno que al final pues no da fruto. Es inconstante, dice Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros somos inconstantes? Hemos ido a unos ejercicios espirituales, has ido, no sé, a Emaús, a cualquier otro tipo de acto religioso, donde has sentido el corazón porque has ido a Tierra Santa y has experimentado que Dios te tocaba el corazón, pero eres tan inconstante que a la vuelta vuelves a vivir como un pagano. Sigues sin rezar, vas a misa solamente por obligación y cuando no te puedes caquear, porque en cuanto puedas faltar con una razón que a lo mejor no es una justificación clara, la esgrimes para no venir a misa, no rezas nunca, eres un cristiano que ha caído la fe en un terreno donde ha surgido,
pero se ha muerto porque no lo has cuidado, porque no has sido perseverante, porque eres inconstante, como aquellos que se confiesan, pero después no luchan. Dicen, no, padre, es que no hay nada que hacer, vuelvo a caer. Pero vamos a ver, tú intentas dominar tu carácter, tú luchas por morderte la lengua para no criticar, tú intentas ser comprensivo con los demás o no, tú eres siempre el principio de todas las cosas y siempre tienes la verdad, estás en posesión de la misma y los demás son siempre los que se equivocan. Caray, es que no tienes propósito de enmienda, es que no quieres cambiar. Son inconstantes. El terreno es imposible que ahí nazca la fe. Y por último, aquellos donde la semilla cae entre zarzas. Y dice Jesús que los afanes de la vida les tienen tan despistados que tienen tiempo para todo y para todos, menos ¿para quién? Para Dios. Y entonces, claro, pues cuando llega el esposo, ellos no están preparados. Dios es alguien en su vida, ocupa un lugar en su vida marginal. ¿Qué significa marginal? En el margen. Sí, está en un costadito, aquí, pero no está en el centro de mi vida. Y por lo tanto, cuando vienen los problemas, mi fe entra en crisis y se disuelve como un azucarillo. Nos van a examinar del amor. Un cristiano no tiene miedo. ¿Cómo temer al Hijo de Dios que se hizo hombre, se encarnó sin dejar de ser Dios, sube a la cruz para salvarnos, muere en la cruz para que el derramamiento de su sangre nos libere de la esclavitud del pecado? No podemos tener miedo al resucitado. Tenemos que estar agradecidos, pero tenemos que dar fruto. No puede ser que seamos ese corazón duro donde la fe no puede arraigar, o que seamos ese corazón lleno de piedras donde, porque somos inconstantes, la fe tampoco da fruto, o que tengamos tantas cosas en la vida que al final Dios sea una cosa más, pero además la menos importante, con lo que el Señor no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. No. Seamos de aquellos que dan fruto, o el 30, o el 60, o el 100 por uno. Dan fruto porque quieren amar a Dios. Dan fruto porque han entendido que Dios les ama y que encontrarse con Dios es el mayor regalo. Y que Dios no resta, sino que suma. Y que cuando amas a Dios, eso te ayuda también a dominarte en tu carácter, a ser más generoso, a ser más comprensivo, a ayudar a los que pasan a tu lado. ¿Por qué? Porque has recibido el amor de Dios y te sientes llamado a imitarle a Él. Pues que creamos en la vida eterna, en la salvación que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros, pero que tiene que ser acogida por nosotros, no solo de palabra, sino con fe y con obras. La fe consiste en confiar en Dios, en creer en Él. Las obras dan razón de nuestra fe, son expresión en nuestra vida de que esa fe está dando fruto y por lo tanto el Señor estará contento con nosotros. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.